Bienvenidos a Trionix 83. Hoy, en Animales Salvajes, analizaremos a la que es actualmente la especie de simio más grande que existe en el mundo: el gorila. Esta inmensa criatura llega a alcanzar alturas de casi 1,80 m y pesos que rondan hasta los 200 kilos. Los gorilas de montaña son, debido a la caza y unos lentos niveles de reproducción, la especie de simio más amenazada que existe. Las hembras de gorila tienen aproximadamente una sola cría cada 4 años, la cual será totalmente dependiente de su madre durante mucho tiempo. La esperanza de vida de estos grandes simios puede llegar a alcanzar los 50 años de edad. Muchos piensan, debido a una mala información, que estos enormes animales son de carácter agresivo. Sin embargo, está demostrado que los gorilas son probablemente la especie de simio más dócil y tolerante al ser humano que existe en el mundo. Los gorilas son, junto con los chimpancés, los simios que más características, tanto físicas como mentales, tienen respecto a los seres humanos. Está demostrado que los gorilas mantienen una mayor paciencia a la hora de resolver problemas que sus primos, los chimpancés. Incluso son capaces de realizar tareas aburridas, aunque no obtengan ningún tipo de recompensa. Por así decirlo, el gorila es un animal al que le gusta esforzarse para obtener sus metas. En el medio salvaje, los gorilas tienen un sofisticado y propio lenguaje, en el que se han distinguido hasta 22 sonidos diferentes. La inteligencia del gorila es tan increíble que hasta es capaz de aprender y manejar más de 100 palabras distintas utilizando el lenguaje de signos. El gorila, al igual que el ser humano, es un animal muy familiar. Las hembras suelen cuidar a sus crías durante 4 o 5 años, y luego suelen mantener lazos familiares hasta los 11 o 12 años, en el caso de los machos. Al contrario que otros primates, se ha observado al gorila macho cuidar de las crías que han quedado huérfanas, e incluso se descubrió hace poco como un gran macho lomo plateado y líder de la manada transportaba y cuidaba con total dedicación a una joven cría huérfana. Podría decirse que los gorilas también son grandes padres. Como curiosidad decir que los gorilas, al igual que los seres humanos, poseen huellas dactilares que los hacen únicos respecto al resto de individuos de su propia especie. Hasta hace poco tiempo, se pensaba que solo existía una especie de gorila, el cual estaba a su vez dividido en 3 subespecies distintas. En la actualidad, el gorila está clasificado en 2 especies diferenciadas de gorilas: los llamados gorilas occidentales y los denominados gorilas orientales. Dentro de cada una de estas especies, existen a su vez 2 subespecies de cada una. Debido a las características muy similares entre unas subespecies y otras, todavía se continúan estudiando y descubriendo distintas variedades de este increíble animal. En este top de gorilas gigantes, analizaremos las distintas especies de gorilas y también las subespecies descubiertas hasta la fecha. En el número 1, tenemos a la especie de simio más grande que existe: el gorila oriental. Esta especie de gorila se divide en 2 subespecies diferenciadas de simio: el gorila oriental de planicie o llanura y el gorila de montaña. Este último conocido por ser el simio más grande que existe. Actualmente, el gorila de montaña es, debido a la caza y otros factores, una de las subespecies de gorila que más riesgo tienen de desaparecer. Se estima que existen menos de 700 ejemplares vivos de este animal. Además, la población de este tipo de gorilas se ha visto reducida en más de un 70% en los últimos 10 años. De continuar este incremento, esta subespecie de gorila desaparecerá definitivamente para siempre del planeta. Hoy en día, solo están identificadas 2 poblaciones de gorila de montaña viviendo en libertad. Una de ellas se encuentra en las montañas de Virunga, en el África Central, y la otra se halla en la selva de Bwindi, en Uganda.
este animal es muy conocido por todos, en su estado salvaje, gracias a la intensa investigación de la doctora Diane Fossey, la cual convivió con estos animales durante mucho tiempo. Tanto fue así que la investigadora acabó convirtiéndose en un miembro más del grupo. Esta investigación inspiró la conocida película Gorilas en la niebla. El gorila de montaña tiene unas características diferenciadas del resto de especies de gorila. Para empezar, este animal es peculiarmente característico debido a su largo y oscuro pelaje. Este tipo de pelo está preparado para ayudar al gorila a soportar bajas temperaturas en las zonas donde habita. El gorila de montaña es la especie de gorila existente más grande que hay. Los machos de este animal pueden alcanzar una altura de 1,80 m y llegan a pesar incluso más de 230 kilos en los ejemplares más grandes. Este tipo de gorila suele superar estas cifras en estado de cautividad. Los gorilas de montaña también poseen una de las envergaduras de brazos más grandes que existen, llegando a alcanzar hasta 2,25 metros de una punta del dedo a la otra. Este tipo de gorila, como la mayoría de otras subespecies, posee un gran dimorfismo sexual entre las hembras y los machos, siendo estos últimos incluso el doble en tamaño. Además, los machos tienen unas marcadas características, como son su morfología de cabeza cónica, muy distinta al de las hembras. Como dato a hablar, que los gorilas poseen unos rasgos faciales únicos en cada individuo. Por lo general, los investigadores utilizan fotografías de sus rasgos nasales para diferenciar a cada gorila. Aunque este gorila es omnívoro, por lo general su conducta es de carácter herbívoro, ya que más del 80% de su dieta se compone de tallos, hojas, cortezas y raíces. Se estima que un macho adulto puede llegar a ingerir hasta 35 kilos de vegetación al día. Los gorilas de montaña, al igual que la mayoría de simios, son de carácter social. Por lo general, estos forman grupos estables, dominados por un solo macho, lomo plateado, el cual suele ser el más grande del grupo, y por un conjunto de hembras, crías, y otros machos más jóvenes. Se estima que el reinado de cada gorila macho suele durar una media de unos 5 años. Al contrario que otros mamíferos, los gorilas no son muy territoriales, optando siempre por salvar de los peligros a su manada antes que preservar su territorio. Se ha descubierto que los gorilas tienen un miedo natural a los reptiles, sobre todo a las serpientes. Tal vez la información sobre el riesgo que entraña para la vida la picadura de uno de estos animales ha sido transmitida de generación en generación para evitar estos peligros. Sin embargo, es tal la devoción que siente el líder por su grupo que ha sido observado enfrentándose a estas venenosas criaturas para defender al resto de miembros de la manada. Otra de las subespecies de gorila oriental es el conocido como gorila oriental de planicie o gorila de llanura. El gorila oriental de planicie suele pesar en torno a los 160 kilos en los machos. Sin embargo, existe el caso de uno de estos ejemplares, criado en un zoo en cautividad, que llegó a tener un peso estimado de unos 250 kilos. Convirtiéndose en uno de los ejemplares de gorila más grandes registrados. Aunque la población de este gorila es significativamente superior a la de su primo hermano, el gorila de montaña, actualmente este gorila se encuentra dentro de las 25 especies de primates que se encuentran en mayor riesgo de extinción. En el puesto 2, hablamos de la especie de gorila conocida como gorila occidental. Esta es actualmente la especie de gorila más extendida que existe. Se estima que hay aproximadamente unos 100.000 individuos de este animal, una cifra que está muy por encima de sus parientes cercanos, los gorilas orientales. Este tipo de simio está considerado como uno de los más cercanos al hombre, al igual que el chimpancé en la cadena evolutiva. Dentro de la especie de gorila occidental, existen dos distintas subespecies. Hablamos del gorila occidental de llanura o planicie, y el gorila occidental del río Karoo.
El gorila occidental de llanura habita en los bosques montañosos de las planicies de Angola y Camerún. Este animal es principalmente herbívoro y de carácter social, al igual que el resto de otras especies de gorila. El gorila occidental de llanura suele componerse de grupos reducidos que no superan los 7 individuos. Todos ellos hembras, liderados por un solo macho alfa. El gorila occidental del río Cross, al contrario que su primo hermano, el gorila occidental de llanura, es actualmente la subespecie de gorila que se encuentra en mayor peligro de extinción. La pérdida de su hábitat y el descenso de alimento han hecho que la población de este gorila haya visto reducida drásticamente su población en los últimos años. Se estima que en la actualidad solo existen entre 200 y 300 ejemplares vivos en libertad de este magnífico animal. Suscríbete para recibir las novedades del canal.